Hola chicos, el día de hoy vamos a ver mezclas, ¿sí? El tema de mezclas y bueno, para ello primero tenemos que recordar el concepto básico de materia. La materia ya nosotros anteriormente lo habíamos visto, es la realidad primaria de lo que están hechas las cosas, también se le conoce como una realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía constituye nuestro mundo físico. Y nosotros habíamos dado un concepto muy fácil de recordar, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que puedo captar con los órganos de los sentidos, lo que puedo ver, oler, tocar, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que la materia yo la puedo clasificar a partir de sus propiedades, ¿sí? Tanto físicas como químicas, y también la puedo clasificar a partir de su composición. Dependiendo de la composición que tenga la materia, yo puedo poder clasificarla en sustancias puras, que es la manera más básica en la que yo puedo extraer materia de la naturaleza, y dentro de esto se van a desenglobar lo que son los elementos y los compuestos. A su vez voy a tener otras que se conocen como mezclas, y dentro de estas mismas yo voy a tener las homogéneas y las heterogéneas, y en esta parte de aquí va a ser la que nos vamos a centrar el día de hoy. Sin embargo, es importante que cubramos todas las demás de arriba para que ustedes también tengan toda esta noción. Ahora, dentro de este mismo contexto, las sustancias puras se definen como la materia más básica que podemos extraer de la naturaleza. Esta materia básica tiene una composición constante, es decir, jamás yo la voy a poder cambiar. Esto hace que tenga propiedades distintivas cuando yo las comparo entre ellas, y los métodos de separación van a ser poco ordinarios, donde yo voy a obtener alteraciones en la temperatura o en la presión, que estas alteraciones van a ser muy extremas para yo poder separarlos. ¿Sale? Ahora, un elemento se considera como la materia más simple que nosotros tenemos en la naturaleza. Es lo que nosotros conocemos como átomos, ¿sí? Y ya sabemos que los átomos dentro de su composición está integrado por electrones, protones y neutrones. ¿Sale? Yo también sé que los elementos ya se representan o se abrevian a través de símbolos. Estos símbolos pues son letras, ¿sí? Letras como las que yo tengo aquí, es una C, una B, una H, y en la parte de abajo tengo algunos que se representan a partir de dos letras, donde yo utilizo siempre una mayúscula y una minúscula. ¿Sale? Ahora, todos estos elementos ya se vaciaron en algo que conocemos como tabla periódica. Esta es la tabla periódica ordinaria, que bueno, llevan o lo categorizan a los elementos desde el número 1 hasta el número 118, que son los elementos que nosotros tenemos en la naturaleza. Y bueno, vale la pena resaltar, chicos, que solo alrededor de 26 son sintéticos, y que el resto son los que nosotros obtenemos a partir de la naturaleza, así, ¿sí? Sin tener ninguna alteración. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que todos en nuestra tabla periódica yo puedo tener letras mayúsculas, como en el caso del hidrógeno, del boro, del carbono, nitrógeno, flúor, etcétera, pero también puedo yo tener el resumen de los símbolos de dos letras o en dos letras, una mayúscula y una minúscula. Jamás yo en mi tabla periódica me voy a encontrar dos mayúsculas, porque eso ya no sería un elemento, sería un compuesto como tal. Y eso es algo en lo que nosotros al inicio siempre nos equivocamos y tenemos que aprender a diferenciarlo. Ahora bien, un compuesto se considera como la combinación de dos o más átomos, ¿sí? Donde a su vez también voy a tener una composición constante y que también van a tener propiedades distintivas. Pueden estar compuestos por átomos de la misma especie o átomos de diferentes especies, como yo lo veo por acá, ¿no? Además de que estas propiedades siempre van a ser distintivas, porque si yo cambio los elementos o sumo o quito, el compuesto cambia, y ahorita lo voy a poner en un ejemplo. Este sería un compuesto, ¿sí?, que está integrado por dos átomos de la misma especie, todos los que están en nuestra primera fila, ¿sale? Entonces veo que aquí yo tengo un compuesto de hidrógeno, tengo oxígeno, tengo nitrógeno y tengo cloro. Es bien común que nosotros nos encontremos en la naturaleza elementos diatómicos, o que siempre están acompañados de un átomo vecino, ¿sale?
Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los compuestos que están integrados por elementos de diferentes especies, yo hace ratito les comentaba que siempre la composición tiene que ser constante, porque en este caso hablemos del agua, ¿sale? Yo veo que el agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y lo veo aquí, hidrógeno, hidrógeno, y voy a tener un oxígeno, y esa siempre se va a conocer como agua. Pero ¿qué pasa cuando yo, en lugar de tener 2 átomos de hidrógeno, tengo 3, ¿sí? Entonces esto ya deja de ser agua y pasa a ser un ion que se llama ion hidróneo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de yo tener, ¿sí?, un átomo de oxígeno, tengo 2 átomos de oxígeno? Esto ya no es agua, esto ya se llama peróxido. Entonces por eso nosotros decimos que también en los compuestos la composición es siempre constante, porque si yo sumo o quito, las propiedades cambian, el nombre cambia, el comportamiento cambia, etc. Entonces ya no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo Chana que Juana, ¿sale? Entonces por eso es importante que nosotros tengamos ya bien definido esta parte. Ahora, cuando hablamos de las mezclas, y que es donde nosotros nos vamos a tratar de enfocar un poco más, ¿sí?, vamos a encontrar que las mezclas siempre se encuentran combinadas de 2 o más sustancias, ¿sí?, cuya característica pues es que conservan o retienen sus propiedades originales, ¿sale? Ahora, las proporciones llegan a ser diversas. ¿A qué me refiero con proporciones diversas? Un ejemplo es que yo en una juguería puedo comprar un licuado. Los elementos que integran a este licuado pues siempre va a ser la fruta y la leche, ¿sí? Y entonces en una juguería, ¿sí?, a mí me pueden poner 2 porciones de leche por una de fruta, pero en otra juguería me pueden poner una porción de leche por 2 de fruta. La mezcla va a seguir siendo la misma, sin embargo las porciones o las proporciones que la constituyen van a ser diferentes. Entonces en ambos casos siguen siendo licuados, ¿sale? Esto hace que los métodos de separación pues sean más ordinarios, sean más fáciles de manejar. De hecho, en su mayoría se les conocen como métodos físicos, aunque en algunos también vamos a utilizar algunos tipos de energía, ¿sale? Entonces se pueden separar en sus componentes originales. Uno de los ejemplos de las mezclas serían las mezclas homogéneas. Una de las características de las mezclas homogéneas es de que tienen una composición uniforme y por lo tanto tienen una sola fase. Entonces, por consecuencia, no se distinguen sus constituyentes. A estas comúnmente se les conocen como soluciones, ¿sale? Estas soluciones que nosotros tenemos aquí, yo puedo ver que posee una sola fase y que a su vez yo no adivino cuáles son sus constituyentes. Yo a simple vista no puedo distinguir. También vamos a encontrar que la solución siempre va a estar integrada por un soluto y un solvente. El soluto siempre es aquel que se disuelve en el solvente y por lo tanto pues ya me generan por consecuencia una solución. Ahora, dentro de las mezclas heterogéneas voy a encontrar que esta posee más de una fase, por lo tanto no es uniforme y voy a distinguir los elementos que la constituyen, ¿no?, desde simple vista. Ahora, debido a esta diferencia de fases se les conoce como que presentan interfaces y su estructura interna de los elementos que la llegan a integrar no siempre se encuentra tan estrechamente entrelazada como en el caso de las mezclas homogéneas. Entonces vamos a encontrar que a estos también se les conoce como agregados, suspensiones o coloides, ¿sí? Dentro de estos nosotros podemos encontrar que uno de los agregados son aquellos que las partículas que lo integran pues son mucho más grandes y para nosotros a simple vista es súper fácil distinguirlo. Dentro de los ejemplos de estos, de los agregados, tenemos el mármol, también podemos tener la grava, sí, que la grava para nosotros es bien fácil distinguirla. A su vez vamos a encontrar que para lo que son las suspensiones o las partículas son un poquito más pequeñas, pero también las puedo yo llegar a distinguir.
Dentro de estas pues tenemos el lodo, el agua turbia, también podría llegar a ser un ejemplo, la arena con agua, los medicamentos, ¿sí? Que traen una leyenda por ahí, agítese antes de consumir. Eso también nosotros lo podemos tomar en cuenta para poder clasificarlo como una suspensión. Los medicamentos que se le dan a mi hermanito y todos aquellos que se consideran agitables. Y por último voy a tener lo que son los coloides. Dentro de los coloides son los que tienen la partícula pues más pequeña. Se encuentra como la mayonesa, como el humo, como la gelatina, la crema, el desodorante, etcétera. Todos estos elementos son los que constituyen a los coloides y que la característica es que tienen un medio dispersante. No se combinan entre ellas, como ya lo decíamos, sin embargo, a veces se nos dificulta un poquito ver la diferencia entre los elementos que la llegan a integrar. Realizamos 7 mezclas distintas, las cuales se muestran a continuación y que están categorizadas de manera ascendente, siendo la 1 la del platillo y la 7 de color azul. En la muestra número 1 nosotros podemos encontrar que está compuesta por frijol y azúcar. Vemos que tiene distintas fases y que es muy fácil distinguir cada uno de los elementos que la integran. Para la muestra número 3 nos es muy fácil distinguir cada uno de los elementos. De hecho vemos que tiene diferentes partículas con distintos calibres. Esta es una mezcla la cual está compuesta por limadura. En la muestra número 3 puedo observar una mezcla que presenta dos fases distintas. Una la cual se queda sedimentada. Esta es una mezcla compuesta por arena y agua. En mi muestra número 4 puedo ver y distinguir a simple vista las dos diferentes fases que le integran. Son dos líquidos que se separan por sus polaridades o por las distintas densidades que presentan. Mi mezcla número 5 es una mezcla que presenta una sola fase. Por lo tanto, me es difícil distinguir cuáles son los elementos que la integran. Esta es una mezcla la cual está elaborada a base de alcohol y agua. Al igual que en mi muestra anterior, la mezcla número 6 presenta una sola fase, solo que esta solución se ve un poco más opaca, menos translúcida. Sin embargo, no puedo distinguir cuáles son los elementos que la integran. Esta mezcla está elaborada a base de sal y agua. Por último, tengo mi muestra número 7. Esta mezcla es una solución de líquido azuloso, la cual presenta una sola fase y que no puedo distinguir bien cuáles son los elementos que la integran. Esta es una solución elaborada a base de sulfato de cobre disuelto en agua. Una vez que ya observamos el video desde el inicio hasta aquí, podemos contestar cuáles de estas mezclas se consideran homogéneas y cuáles se consideran heterogéneas. Ahora, la pregunta que sigue es ¿cómo puedo separarlas?